¿Vamos al este? Vamos por el oeste. Un vuelo con cargamento del vendedor en línea Amazon cae del cielo. ¿Qué está sucediendo? Señor, ten piedad de mí. Y choca en un pantano a 60 kilómetros de Houston, Texas. No hay sobrevivientes. Tuvimos literalmente que arrastrarnos con pies y manos en el agua y el fango para encontrar cosas. A medida que los investigadores juntan los restos, una grabación de seguridad les da una buena pista. Los 767 no se van en picada de esta forma. ¿Pudieron perder altura deliberadamente? Es posible. ¡Dios, ten piedad! Hacienda. Terreno. Hacienda. Mayday. Catástrofes aéreas. Esta es una historia real basada en reportes oficiales y relatos de testigos. ¿Listo? Desastre en puerta. El primer oficial de 37 años, Conrad Aska, lleva 4 años siendo piloto profesional. Hoy detrás de los controles del vuelo, a 10.700 metros de altura, la cabina sufre una descompresión repentina y Aska debe descender a 3.000 metros de inmediato para respirar oxígeno. La cantidad de advertencias lo rebasa. Oye, espera, dame un segundo. Es su cuarto día de capacitación para volar este avión. Se le hacía algo difícil manejar algunas situaciones. Cuando le dificultabas algo, con más frecuencia caía en pánico en lugar de resolverlo. Ok, Conrad. Voy a regresar a 35,000 pies. Vamos a intentarlo. 2 años después, en la aerolínea Trans-States Airlines, el primer oficial Aska falló una prueba, un examen oral y un control de línea en el Embraer Jet. Sí reaccionaba intensamente a cosas pequeñas, cosas básicas de piloto, como errores de lectura de instrumentos. 2017. 3 años después, tras fallar el entrenamiento para capitán en Mesa Airlines, su carrera está en juego. El vuelo Atlas 3591 atraviesa el Golfo de México. Velocidad 250. El capitán Ricky Blakely, de 61 años, lleva 17 como piloto. Hoy está a cargo del vuelo a Houston, Texas. 6.000 pies es la altitud inferior. El primer oficial Conrad Aska está en los controles. A bordo va un tercer piloto en descanso. Entendido, 6.000 pies. Los pilotos vuelan un Boeing 767-375. Se le llama VHC Boeing hecho carguero. Solía transportar pasajeros y le quitaron los asientos. Pusieron una puerta de carga y entró en servicio como carguero. El 767 está al servicio de varios mercados. El Boeing 767 es un avión ancho, confiable y automatizado, con una capacidad de carga de 53 toneladas al servicio de Atlas Air. Atlas Air es una aerolínea de carga y pasajeros que vuela para varios contratistas, pero su cliente más grande es Amazon. El Atlas 3591 despegó de Miami con casi 12,000 kilos de cargamento. El vuelo a Houston dura 2 horas y media. Muy bien, confirmo. A 450 kilómetros de su destino, los pilotos fijan la altura límite para el descenso. Atención, tráficos. Reporte de peligro, central de Houston. Alerta climática. Va a haber turbulencia al entrar. Ya, 3591.
Entendido. Para el vuelo de hoy, el código de llamada de Atlas Air es Giant 3591. Puede haber turbulencia. ¿Dijiste algo? No. Ok, en cuanto a mi técnica de aterrizaje, pues... Casi no te oigo, amigo. Ok. Pienso en mi técnica de aterrizaje. A 1000 pies apago el piloto automático. Muy bien. Buen plan. A 100 kilómetros del aeropuerto, el 767 continúa su descenso hacia Houston. Giant 3591, central de Houston. Hay precipitación considerable al oeste de Dayton, va hacia el este. Minutos después, el controlador actualiza a la tripulación. Había un frente frío moviéndose del noroeste al sudeste y solo tenían que rodearlo. Era un frente frío rutinario, sin actividad convectiva, de qué preocuparse. Bien, gracias por el aviso, Giant 3591. ¿Cómo intentarán rodearlo? ¿Cortarlo por el este e interceptarlo al norte? Un segundo, en un momento respondo. Tus controles. Bien. Mis controles. El primer oficial le da el control al capitán, mientras elige una ruta para rodear la precipitación. Siempre tiene que haber alguien volando el avión. Si el piloto tiene que encargarse de algo, le entrega los controles al piloto asistente, y en ese punto cambian de rol. ¿Vamos al este? Giant 3591, vamos a ir al oeste. El único problema es que hay muchas salidas al oeste, pero si llegan rápido a los 3000 los llevaré al oeste de este clima. La tripulación eligió el oeste. La torre de control tiene salidas desde su aeropuerto, así que les pidieron que se apuraran a alcanzar 3000 pies. El capitán Blakely introduce la nueva altitud. 3000 pies. Listo. El piloto automático comienza el descenso antes de tiempo para alcanzar la altura. Para ralentizar el avión, el primer oficial despliega los frenos de aire. Esto crea una cortina de aire en el ala del avión para ralentizarlo. También es útil para descender la aeronave si tienes que bajar más rápido de lo normal con alas despejadas. El avión continúa hacia Houston. ¿Y la pantalla? Pero el primer oficial nota que una de sus pantallas se apagó. El sistema electrónico de instrumentos, o EFI, muestra los datos operativos cruciales del vuelo. Bien, ya volvió. Vaya, por fin. Sí, apretar un botón arregla todo. Si tienes problemas con la pantalla enfrente, lo que haces es circular la información al centro y luego regresa a tu propio lado del avión. Bien. Cedo controles. Tengo los controles. El capitán le entrega el control al primer oficial Asuka. Bueno, flaps en 1. A 60 kilómetros del aeropuerto, la tripulación configura el avión para aterrizar. Cuando te aproximas a un aeropuerto, tienes distintas configuraciones y diferentes vistas de aterrizaje. Siempre es bueno adelantarse y prepararse para la aproximación en cuanto te sea posible. Así tienes una imagen mental de lo que sucede mientras entras al área terminal. ¿Ya estamos en ruta? El vuelo 3591 se acerca al aeropuerto y los pilotos preparan la aproximación final. Giant 3591, como en 18 millas, los dirigiremos al norte para el tramo final. Está despejado por aquí, no van a tener problemas llegando al aeropuerto. El controlador le informa a la tripulación que va a dirigir el avión al norte en cuanto libren el mal clima. Entendido para el 3591. ¿Y la velocidad? ¡La velocidad! ¡En pérdida! ¡En pérdida! ¿Qué está sucediendo? Dios, ten piedad de mí.
¡Dios mío, ayúdame! ¡Sube! Los pilotos del vuelo 3591 luchan por recuperar el avión. Pero es demasiado tarde. El Atlas Air 3591 choca contra la ciénaga de Trinity Bay, a unos 60 kilómetros al este de Houston. No hay sobrevivientes. Y 11.800 kilos de cargamento se hunden en el lodo del pantano. Un equipo del Departamento Nacional de Seguridad de Transportes recorre el pantano a tientas en busca de restos. Vemos aguas profundas, vemos muchos bosques y junglas y áreas extensas, pero todo esto combinado dio como resultado uno de los retos más difíciles, tardados y complicados de todos mis años de trabajo. Mientras la misión laboriosa continúa, el investigador Bill English monta una base de operaciones en el aledaño Baytown, Texas. Mira el campo de escombros. El investigador David Lawrence le suma al equipo su experiencia en más de 300 accidentes aéreos. Se partió en 1000 pedazos. ¿Sabes lo que significa? Al ver el campo de escombros y lo desintegrado que quedó, se notaba que este avión golpeó el piso a alta velocidad. Fue un impacto con mucha energía. ¿Hay noticias de las grabadoras? Aún no. La grabadora de cabina es la clave para resolver el misterio del choque del Atlas 3591, pero no es fácil de encontrar entre los escombros. Los restos estaban sumergidos completa o parcialmente en el lodo y el agua fangosa, y tuvimos literalmente que arrastrarnos con pies y manos para encontrar cosas. No sabíamos si íbamos a recuperar las grabaciones del vuelo. Bajé los datos del Atlas 3591 y la transcripción de nuestra comunicación. Mientras el equipo espera que encuentren las grabadoras, David Lawrence habla con el controlador que dirigió el avión hacia Houston. Quería escuchar a los pilotos y las últimas conversaciones que grabaron y las últimas instrucciones de la torre de control antes del accidente. También pasó esto. Se ve que hubo turbulencia en ese lugar. ¿Los pilotos mencionaron rayos o alguna dificultad? Sí hubo un frente frío que se movía cerca de Houston, pero nada que tirara un 767 del cielo, así nada más. ¿Qué hay de señales de auxilio o comunicaciones similares? No, nada. Mire esto. Les dije lo del clima y dijeron ok, y después no supe nada. Nunca dijeron Mayday. Su comunicación con la torre de control fue estándar y normal, y no hay indicadores de que hubiera un problema en el avión. Aquí están los últimos minutos de la ruta. Sí, aquí. La altitud baja de inmediato. Los investigadores no saben por qué chocó el Atlas 3591, pero su caída súbita les da una pista. Gracias. Yo le llamo si hay más preguntas. El avión, durante el descenso a los 6.000 pies, de pronto comenzó una picada directa hacia el piso. El clima se descartó como causante del choque. Tal vez fue un fallo de los controles. Y los investigadores buscan pistas entre los restos. Tenemos que buscar el gato hidráulico. Un gato hidráulico en la cola controla el estabilizador horizontal. A medida que gira, mueve el estabilizador de arriba a abajo para ajustar la inclinación. Veo que casi todo está aquí. Está golpeado por el impacto, pero no hay evidencia de desgaste excesivo, no hay cintas barridas. 28.5 centímetros. No es algo inusual. La posición de los
controles del gato hidráulico era consistente con información que pondría el piloto, no con un fallo mecánico. Veamos el perfil de descenso del avión. Se descarta el estabilizador fallido y los investigadores se enfocan en el descenso. Fue un descenso normal hasta aquí, a unos 1800 metros. Ellos pudieron perder altura a propósito. Las huellas del avión muestran el sello escalofriante de un acto premeditado. Es posible. En el pasado, pilotos han chocado aviones a propósito por problemas psicológicos. En el 2015, el primer oficial de un Airbus de Germanwings se encerró en la cabina sin el capitán, aumentó la velocidad y se estrelló contra los Alpes franceses, matando a las 150 personas que iban a bordo. 2 años antes, un vuelo de LAM Mozambique se estrelló en Namibia. 33 personas murieron porque el capitán alteró el piloto automático para caer en picada. En ambos incidentes, los pilotos tenían serios problemas mentales. Voy a revisar sus registros médicos. Mientras que los investigadores revisan los historiales de salud mental de la tripulación, reciben noticias de la búsqueda de los restos. Encontraron la grabadora de la cabina. Washington, D.C. recibe la grabadora de cabina para procesarla. El historial del capitán. No veo problemas aquí. Pasó sus exámenes médicos, sin historial de depresión y ningún asunto personal grave. ¿Qué hay del primer oficial? Pasó todos los exámenes médicos. No había nada en el historial médico de estos pilotos que fuera una alerta de situación de choque intencional. Ah, justo a tiempo. Gracias. La grabadora de la cabina despejará las dudas sobre el descenso a alta velocidad del Atlas 3591. Velocidad 250. 6000 pies es la altitud inferior. Entendido, 6000 pies. Están hablando de la altitud, un tema muy común. No detecto nada de estrés en sus voces. ¿No? ¿Por qué no lo adelantas un poco? Bien, gracias por el aviso. Giant 3591. ¿Cómo van a intentar rodearlo? ¿Cortarlo por el este e interceptarlo al norte? Bueno, en un momento le respondo. ¿Vamos al este? Los investigadores escuchan a los pilotos y la torre de control hablar sobre cómo rodear el mal clima. ¿Y la pantalla? Y oyen algo interesante. Muy bien. Ya volvió. Vaya, por fin. Sí, apretar un botón arregla todo. Alguna pantalla de instrumentos debió apagárseles. Y regresó tan rápido como pudo. Escuchamos al primer oficial teniendo un pequeño problema con sus instrumentos electrónicos, pero accionó el interruptor y resolvió el problema. Está despejado por aquí, no van a tener problemas llegando al aeropuerto. De acuerdo, Giant 3591. Wow. ¿Y la velocidad? La velocidad. En pérdida. En pérdida. ¿El avión de pronto habrá perdido velocidad? El campo de escombros nos dice que chocó a alta velocidad. Entonces, ¿qué pasó? Después de buscar entre el fango por más de una semana,
Por fin encuentran la grabadora de datos del Atlas 3591 y Washington, D.C. la recibe para procesarla. Todo iba muy tranquilo hasta que el primer oficial dijo... ¿Y la velocidad? 3 segundos después, el primer oficial dijo... En pérdida. 15 segundos después chocaron. Mientras esperan los registros del vuelo, Yayan 3591. revisan la pista inquietante ¿Y la velocidad? de la grabadora de cabina del avión. La velocidad. Era evidente que el primer oficial estaba muy agitado y confundido. En pérdida. Escuchábamos, en pérdida, en pérdida. En pérdida. ¿Qué está sucediendo? Ok. Digamos que se frenó. ¿Por qué? Pues el avión llevaba casi 12,000 kilos de cargamento. Si se zafó el cargamento, pudo haber desnivelado el centro de gravedad. Si el cargamento se zafa y se recorre en la bodega durante el vuelo, el centro de gravedad cambia y el avión se desequilibra y entra en pérdida sin remedio. En 2013, un Boeing 747 carguero chocó en Afganistán cuando su carga mal asegurada se recorrió hasta los controles traseros durante el despegue. La carga del vuelo 3591 causó que el avión cayera en pérdida. Fuimos a Miami a ver el proceso de carga porque el desequilibrio de peso era otro problema potencial. Todo lo que revisé se ve bien. ¿Puedo ver ese papeleo? Buscamos sitios vulnerables en donde el cargamento no estuviera bien asegurado al avión o donde se había cargado demasiado en el mismo lugar. Lo buscamos de una forma muy minuciosa. Parece que todos los pallets estaban bien asegurados. Y la carga y acomodo se revisaron bien. Los datos del centro de gravedad se ven impecables. Mira esto. Tras eliminar el cambio de peso como motivo de la caída, el equipo recurre a una evidencia nueva. Este video es de una cámara de vigilancia de la prisión. El video captura los segundos finales del vuelo 3591. La primera vez que vi el video de seguridad me impactó porque los 767 no caen en picada así nada más. Eso sí que enredó más el misterio de lo que le pasó al avión. Va muy rápido. Nariz abajo. Como ves, no cae plano como un hot cake. A esa velocidad no entró en pérdida. Tal vez los pilotos intentaban recuperarse. La respuesta normal a entrar en pérdida es solo bajar la nariz, bajar el ángulo de ataque y subir la potencia. El primer oficial dice en pérdida 15 segundos antes del impacto. Sin los registros de vuelo a la mano, los investigadores buscan evidencia de que el vuelo 3591 entró en pérdida antes de chocar. ¿Cuánto tiempo se ve el avión en picada en el video? Cinco segundos. No sabemos qué hacían aquí. Por la configuración del avión, los investigadores señalan que quizás el avión intentaba recuperarse de entrar en pérdida. Tal vez se les acabó el tiempo para poder salvarlo. ¡Capitán! ¿Qué está sucediendo? En cuanto salieron de las nubes y vieron lo que pasaba, ya era tarde y el avión impactó en el pantano. ¡Sube!
Empezamos al inicio del descenso, como 14 minutos antes del impacto. Los datos del Atlas Air 3591 están listos para analizar. El avión comienza el descenso justo aquí, a 180 kilómetros del aeropuerto. Inclinación normal y la velocidad es constante a 500 kilómetros por hora. Todo se ve bien hasta ahora. Por favor, sigamos adelante, al último minuto de vuelo. ¡Wow! Bueno, algo sale mal justo aquí. Fue 32 segundos antes del choque. Sí, ¿cuándo dice el primer oficial que el avión entró en pérdida? El primer oficial dijo en pérdida 15 segundos antes del impacto. Espera. No bajó la velocidad. De hecho, la aumenta. 500 kilómetros por hora es como el doble de la velocidad de pérdida del 767. Mira esto. Es el ángulo de ataque. Está 18 grados nariz abajo. Nariz abajo. Y la palanca no vibró. El Boeing 767 tiene un buen sistema antipérdida. Si estás en pérdida inminente, la palanca vibra para empezar. Y hay un dispositivo en los controles que empuja la nariz al frente para recordarte que frenarás. Por lo general pasa 16 o 20 grados de ataque nariz arriba. ¿Y la velocidad? Y este avión no estaba ni siquiera cerca. La velocidad. No entró en pérdida. ¡En pérdida! Cuando el primer oficial gritó que el avión entraba en pérdida. ¡En pérdida! El avión no estaba ni cerca de eso. El Atlas 3591 ¡Sube! chocó por otro motivo. Mira esto. Entró en modo ida al aire. La ida al aire es un modo de piloto automático que aumenta la aceleración al 80% del máximo y eleva la nariz 4 grados para anular el aterrizaje y subir. Por lo general es cuando no se ve la pista y tienes que rodearla e intentar otra aproximación o cuando indica la torre de control. Y los pilotos no mencionan la ida al aire, jamás. Si la tripulación nunca lo mencionó, ¿lo iniciaron por accidente? Solo hay una forma de averiguarlo. Freno de aire. E ida al aire. Lo tengo. Con el registro de vuelo del Atlas 3591, los investigadores recrean las acciones del piloto hasta que se activó el modo ida al aire. El avión desciende con normalidad. El piloto automático y el acelerador funcionan. La nariz está inclinada a 1 grado. Intentábamos reproducir un descenso normal usando palancas de frenado y con un primer oficial sentado a la derecha. Ahora se despliegan los frenos para ralentizar el avión. Activado. Va frenando. Cuando extiendes el freno de aire del 767, no hay alarma auditiva que avise que salió. Las aerolíneas entrenan al piloto para que no quite la mano de la palanca, como recordatorio táctil de que el freno sigue afuera. Espera. Mira tu muñeca. Notamos que la muñeca del primer oficial está cerca del botón de ida al aire cuando está maniobrando la palanca del freno según procedimientos. Cerca, pero no tocó el switch de ida al aire. ¿Qué más sería? Luego vimos la cronología de cuando el primer oficial manipulaba la palanca del freno. Había turbulencia. Sacúdela más como de turbulencia.
Para sorpresa del investigador, el piloto puede por accidente golpear y activar el modo ida al aire. ¿Acaso sentiste el botón? No. No sentí nada. Lo golpeé con mi reloj. Ahí está. Eso lo explica todo. Había fotos de redes sociales que indican que usaba un reloj plateado grande en la muñeca izquierda. Era muy aparatoso, muy tosco, torpe y de metal, y seguro lo traía puesto durante el accidente. ¿Estamos en la ruta? Mientras el vuelo 3591 se acerca al aeropuerto, los pilotos preparan la aproximación final. Giant 3591, como en 18 millas, los dirigiremos al norte para el tramo final. Suena bien, Giant 3591. Su muñeca estaría como a 3 centímetros de este interruptor. Y si usaba un reloj grande de metal, eso habría cerrado más la brecha. Así que, si tocó el switch con su reloj, es posible que no sintiera el contacto. Parece que el piloto, por accidente, puso el avión en modo ida al aire. ¿Crees que haya pasado antes? Revisaré el historial de sus pilotos. Los investigadores descubren que la ida al aire sí ocurre por accidente. Identificamos menos de 10 reportes, pero sí sospecho que ha pasado mucho más porque la tripulación suele detectar y corregir el problema rápido. Cuando se activa el modo ida al aire, la pantalla principal se enciende y alerta al piloto. Sí, y se ve mucho. Se anuncia claramente arriba de la pantalla principal, justo en el campo de visión. Debieron haberlo visto. Teníamos que ver qué pasaba en la cabina al momento. Muy bien. Giant 3591. Los investigadores regresan a los datos del vuelo Giant 3591. Aquí se enciende el modo ida al aire. Está el piloto automático. Para entender por qué los pilotos no vieron que el avión estaba en modo ida al aire. Aquí los motores aumentan la potencia. El avión se inclina hacia arriba. Pero mira, sube la nariz un poco. Y de pronto baja. La única forma de bajar la nariz durante un ida al aire es que el piloto interrumpa la automatización. Y la pregunta es, ¿por qué haría eso? Si ellos no notaron que el modo ida al aire estaba activado, tal vez sintió que el avión se inclinaba mucho. Los investigadores hacen un descubrimiento clave. En medio de las nubes y sin referencia visual del horizonte, el primer oficial Asuka sufrió desorientación espacial. En cuanto se activó el ida al aire, el motor aceleró el avión y empezó a subir, y claro que entre las nubes no se veía el horizonte. Ese efecto le dio al primer oficial la sensación de que se inclinaba hacia arriba cuando en realidad no era igual que como la sentía en su oído. Pues eso explicaría por qué reaccionó empujando la nariz hacia abajo. ¿Y qué hacía el capitán? ¿Por qué no estaba viendo los instrumentos? Está en la radio con la torre de control. Giant 3591, como en 18 kilómetros, los dirigiremos al norte para el tramo final. Suena bien. Giant 3591. Ok, pero cuando terminó de hablar con la torre, seguramente vio sus instrumentos. Los investigadores no pueden saber hacia dónde veía el capitán, pero los datos de la grabación revelan qué hacía. Veamos los datos de los elevadores. Los datos del elevador registran qué hicieron los pilotos con los controles para alterar la inclinación del avión. Trabajan en equipo hasta que se activa el modo ida al aire.
Ok, mira. Solo el capitán intenta elevarlo. El capitán debió haber visto que el avión iba con la nariz abajo y la subió. Para cuando notaron lo que les pasaba, ya era muy tarde. Los investigadores descubren que el capitán intentó sacar al avión de la picada, mientras el primer oficial empujaba hacia adelante. ¡Capitán! ¿Qué está sucediendo? El avión apuntaba hacia abajo y al último minuto, los dos jalaron la palanca para elevarlo, pero iba muy bajo y muy rápido. En capacitación, se le insiste a los pilotos que confíen en sus instrumentos y no en sus sentidos. ¿Y por qué no lo hizo como en la capacitación? Dios, ten piedad de mí. Terreno, terreno. Ascienda, ascienda. Tengo los registros de capacitación del Atlas. Mira esto. El equipo revisa la capacitación del primer oficial en Atlas Airlines para entender por qué no confió en sus instrumentos como le dijeron. En 2017, el oficial tuvo dificultades para completar procesos normales, anticipar y resolver problemas. Veo que falló el primer vuelo de prueba en el 767. El primer oficial falló su primer examen oral para acreditar su puesto de capitán del 767. Luego tuvo dificultades durante la capacitación de vuelo y tuvo que recibir propedéuticos antes de pasar la revisión. El instructor del propedéutico señaló que el oficial tenía problemas de confianza. Después de ver el terrible registro de capacitación de Asuka en Atlas, el equipo indaga sobre su carrera. Ahora hay que retroceder y ver su historial de capacitación. ¿Qué pudo provocar esto? ¿Sabes de hace cuántos son? Es todo su registro desde el inicio de su carrera de piloto en 2008. Commuter, Trans-States, Mesa. ¿Cuántas aerolíneas? 6 aerolíneas más en 9 años. A medida que revisamos el historial del piloto, encontramos unos huecos importantes e información relevante sobre él. Velocidad del aire baja. Espera, espera. Dame un segundo. Wow, no lo puedo creer. Commuter, entrenamiento incompleto. Es la misma historia con Air Wisconsin. Renunció de ambas. Los investigadores del vuelo Atlas 3591 descubren el historial preocupante del primer oficial Asuka. En ambas aerolíneas no logró completar la capacitación del primer oficial. En 2014, falla un examen oral, una prueba y una revisión. En 2017, en Mesa Airlines, Asuka entrena para subir de rango a capitán. Aproximación, mínimos. Altura de decisión. Mínimos. ¿Qué? Eso no está bien. El primer oficial tuvo dificultades para completar la capacitación de capitán. Maldición. ¿Qué pasa con este avión? Sus maestros dijeron que tenía poca conciencia de las situaciones. Se molestaba y se ponía nervioso cuando se daban situaciones extrañas. Solo presionaba botones al azar. Y no logra su ascenso y renuncia. Este es de los peores casos que he visto en mi carrera. ¿Cómo es que un piloto tan malo consigue trabajo con el servicio de entregas más grande del planeta? Tuvo varios momentos de bajo rendimiento, pruebas fallidas y faltas serias en capacitación. Así que fuimos a Atlas Air a preguntar qué sabían ellos. Por fin, su currículo y solicitud de empleo en Atlas Air.
¿Por qué contrataría Atlas Airlines a un piloto con tan mal historial? Commute Air y Air Wisconsin no figuran en su currículum. Dijo que los huecos eran por la universidad. En este registro no dice nada sobre su intento fallido de subir de rango en Mesa ni la revisión que falló en Trans-States. En cuanto vimos el currículo del oficial y solicitud de empleo en Atlas Air, vimos que no había revelado su historial en otras aerolíneas. Espera, dame un segundo. Los pilotos deben presentar su historial de capacitación y de empleo de la misma forma que los demás empleados deben revelar todo su historial de empleos. Sin embargo, Asuka excluyó su historial problemático de capacitación fallida y así engañó a sus nuevos empleadores. No les dijo casi nada de esto, y Atlas no lo investigó. ¿Cómo es que este piloto logró colarse entre tantos huecos, aprender algo, avanzar, pasar a otro hueco, hasta que eventualmente cayó al frente de un 767 y este accidente? Un error menor se convierte en un desastre en 32 segundos. El avión entra a las nubes. Pasa por turbulencia. El primer oficial le pega con el reloj al botón de ida al aire. El avión pasa a modo ida al aire. ¡Oh! Desde el momento en el que se activó la ida al aire, el primer oficial sintió desorientación espacial. No vio los instrumentos y no reaccionó apropiadamente. ¿Y la velocidad? Contrarrestó el piloto automático y empujó los controles hacia adelante. El avión empezó a entrar en picada y aceleró aún más. La velocidad. En pérdida. ¡En pérdida! Se quedó muy atrás. Su conciencia de la situación es muy poca. Percibe una pérdida cuando están cayendo en picada. ¡Capitán! ¿Qué está sucediendo? Y cuando el capitán vio lo que pasaba, él sí intentó corregir el curso al jalar la palanca, pero ya era muy tarde. ¡Dios, ten piedad! Terreno. ¡Sube! Hacienda. Hacienda. Terreno. Hacienda. Me tomo estos accidentes de manera personal. Siempre quiero intentar prevenirlos porque yo fui piloto y estuve en sus zapatos. No quiero que vuelva a pasar, jamás. Para mí, este accidente pudo ser prevenido. En su reporte final, Seguridad de Transportes emite una alerta de seguridad sobre la proximidad de la palanca del freno al botón de la ida al aire que podría activarse por accidente. La conclusión también recomienda que se implemente una base de datos de pilotos para que las aerolíneas accedan a los registros de capacitación y trabajo de los aspirantes. La aviación federal ya lo contemplaba desde antes. Seguridad de Transportes ha sugerido que se implemente una base de datos de pilotos por más de una década, porque varios pilotos con problemas de desempeño ni siquiera se mencionan en el sistema actual. La forma de resolver el problema es mejorar el sistema de datos.